Él era la voz de la resiliencia, el luchador que convirtió el dolor en éxitos de platino. Pero detrás de los Jelly Rolls, los tatuajes y los triunfos, se estaba desarrollando una batalla silenciosa, una que mantuvo oculta incluso a sus fans más cercanos. Entonces, un solo momento tras bambalinas lo resquebrajó todo, y lo que siguió dejó a todo su equipo conmocionado. Las señales estaban ahí, pero ¿alguien las notó a tiempo? Durante años, Jelly Roll ha sido más que un artista que encabeza las listas. Ha sido un símbolo de supervivencia. De celdas de prisión al escenario de los Grammy, su recorrido se lee como un guión de cine, crudo, real y lleno de corazón. Pero incluso las voces más fuertes pueden quebrarse cuando el peso se vuelve demasiado grande. Y a puerta cerrada, Jelly Roll ha estado cargando con un peso mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Fuentes cercanas a la estrella del country rap han revelado que los acontecimientos recientes lo han sacudido hasta lo más profundo. Mientras los fans aplaudían sus conciertos con entradas agotadas y celebraban su salto al mainstream, Jelly Roll lidiaba en silencio con una crisis personal, una que amenazaba no solo su carrera, sino su salud, sus relaciones e incluso su voluntad de seguir adelante. No fue un escándalo de tabloide ni un colapso público, fue algo más profundo, más humano, algo que habla de las mismas batallas sobre las que siempre ha cantado, la adicción, la ansiedad y los fantasmas persistentes del trauma que nunca desaparecen del todo. En entrevistas, ha insinuado que los días oscuros estaban regresando, pero nadie sabía cuán cerca del abismo estaba realmente, hasta ahora. Personas cercanas dicen que empezó con cambios sutiles, llamadas perdidas, apariciones canceladas, una mirada distante en sus ojos, pero luego llegó el punto de inflexión. Una emergencia privada que lo obligó a enfrentar todo lo que creía haber conquistado. Un momento tan intenso que dejó a quienes lo rodeaban temiendo lo peor. Y aún así, a través de todo, hizo lo que siempre hace, poner una cara valiente para sus fans. Pero la máscara está empezando a resbalarse. En los próximos momentos, nos adentraremos en los detalles devastadores que Jelly Roll nunca quiso compartir. La verdad sobre lo que ha estado ocurriendo detrás de la música, los viajes de gira y los reflectores. Y a medida que el panorama completo se revela, una pregunta queda flotando como humo en el aire. ¿Puede el hombre que se levantó desde el fondo sobrevivir a esta caída? Antes de las luces brillantes y las listas de Billboard, antes de los estadios llenos y los discursos de premios entre lágrimas, él era solo Jason Default, un chico del vecindario Antioch de Nashville, Tennessee, donde los sueños rara vez se hacían realidad, y las segundas oportunidades casi nunca se concedían. Nacido el 4 de diciembre de 1984, la vida temprana de Jason estuvo marcada por la lucha. Creció en un hogar de clase trabajadora con una madre que batallaba contra problemas de salud mental y adicción, y un padre que vendía carne desde un camión para llegar a fin de mes. Su entorno era crudo, inestable y a menudo implacable. Pero en medio de ese caos, un joven Jason encontró un extraño consuelo en la música, especialmente en la que decía la verdad. El rap se convirtió en su refugio. Se sintió atraído por artistas que llevaban su dolor como armadura, como Tupac y 3-6 Mafia, hombres que convertían las cicatrices en himnos. Pero incluso cuando empezó a escribir rimas y a soñar con algo más grande, las calles ya lo estaban llamando. Para cuando era adolescente, Jason había caído en una vida que reflejaba las de las canciones que idolatraba. Crimen y tiempo tras las rejas. Con apenas 14 años fue arrestado por primera vez. A los 16, entraba y salía de centros de detención juvenil, y poco después se enfrentó a un cargo por delito grave que lo acompañaría durante años. Para muchos, eso habría sido el final del camino, un boleto de ida a ninguna parte, pero algo dentro de él se negaba a apagarse en silencio. Mientras cumplía condena, Jason comenzó a afinar sus habilidades de escritura. Volcaba sus emociones en versos, garabateando letras en celdas de prisión y soñando con un escenario que aún no había visto. No era solo terapia, era supervivencia. Y cuando finalmente salió, adoptó el nombre Jelly Roll, un apodo que su madre le había puesto cuando era un niño regordete, y lo transformó en una marca de honestidad brutal. Empezó a vender mixtapes desde el maletero de su coche, actuando en shows underground y colaborando con otros raperos del sur. La lucha era real, sin managers, sin presupuesto, solo talento puro y una voluntad implacable. Su música hablaba de adicción, pobreza, hogares rotos y redención, no como temas abstractos, sino como experiencias vividas. Y poco a poco, el mundo empezó a darse cuenta. Pero el éxito no llegó de la noche a la mañana. Durante años, Jelly Roll fue descartado por el mainstream como un simple acto underground,
Su apariencia, cubierta de tatuajes, corpulento y a menudo emocional, no encajaba con la imagen pulida de la cultura pop. Sin embargo, eso era lo que lo hacía auténtico, y por eso su base de fans creció con una lealtad feroz. No solo escuchaban sus canciones, las vivían. Detrás de escena, la vida de Jelly Roll también estaba cambiando. Se convirtió en padre a una edad temprana, una experiencia que lo transformó. Más que cualquier éxito jamás podría. Su hija, Bailey Ann, se convirtió en el ancla en su tormenta, la razón por la que seguía adelante cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Más tarde, conoció a Bonnie XO, una podcaster y modelo que se convirtió no solo en su esposa, sino en su apoyo incondicional, acompañándolo en los momentos más oscuros y ayudándolo a volver a creer en el amor. La familia se convirtió en el centro de su mundo. Incluso mientras salía de gira y construía un nombre para sí mismo, Jelly Roll se aseguró de que sus fans supieran que era lo que realmente le importaba: su esposa, sus hijos y la idea de construir un legado mejor que aquel del que provenía. Aún así, los demonios nunca desaparecieron por completo. Ha sido abierto sobre su lucha continua con la adicción y la salud mental, reconociendo que, aunque la fama haya crecido, el dolor no se desvaneció mágicamente. Su ascenso en la música country no era algo que nadie esperara, ni siquiera él. Pero cuando cruzó al género, mezclando sus letras crudas con melodías con aire country y una narrativa sincera, todo encajó. De repente, una audiencia completamente nueva descubrió a Jelly Roll, y no vieron solo a un artista, sino a un hombre que había sobrevivido al tipo de dolor del que la mayoría de la gente huye. Su sencillo revelación, Sono Fascine, capturó la contradicción que vivía dentro de él, el tira y afloja entre la fe y el fracaso, entre la redención y la recaída. La canción lo catapultó a una nueva estratosfera, ganándole premios, apariciones en televisión e incluso un emotivo debut en el Gran Ole Opry. Para el chico de Antioch, fue un momento de cierre de ciclo que le sacó lágrimas y dejó en silencio a una sala llena de leyendas. Pero incluso mientras su estrella ascendía, el peso de su pasado nunca abandonó sus hombros. Jelly Roll ha dicho a menudo que no quiere ser famoso, quiere ser impactante, quiere ser la voz que recuerde a las personas rotas que no están solas. Y esa misión, aunque noble, pasa factura. Detrás de escena, la presión ha ido en aumento. Con cada éxito llegaban más responsabilidades, más expectativas, más noches mirando al techo, preguntándose si era suficiente. Y recientemente, esas grietas han empezado a mostrarse. Personas cercanas a la familia y colaboradores de muchos años han insinuado que la carga que Jelly Roll ha estado llevando, su pasado, su presente, su papel como esposo, padre y figura pública, está empezando a alcanzarlo. Un susto de salud silencioso, susurros de agotamiento extremo y tensión emocional a puertas cerradas se han sumado a la tormenta que gira bajo la superficie. Sigue sonriendo para las cámaras, sigue dándolo todo por los fans. Pero quienes lo conocen mejor dicen que algo ha cambiado. Se está replegando más, reflexionando más profundo, luchando con la pregunta de si realmente puede escapar del dolor sobre el que ha pasado décadas cantando. Y ahí es donde encontramos a Jelly Roll hoy. No solo como músico, sino como un hombre atrapado entre la vida de la que escapó y la vida que ha construido. Un esposo, un padre, un luchador, y quizás ahora, más que nunca, un alma en busca de paz en un mundo que sigue arrastrándolo de vuelta al fuego. Lo que suceda después en su historia aún no está escrito, pero una cosa es segura: la batalla no ha terminado, y el próximo capítulo podría ser el más decisivo hasta ahora. Durante meses, los susurros habían estado circulando en el entorno de Jelly Roll, no desde los tabloides ni los blogs, sino desde quienes estaban más cerca de él. Su equipo de gira, su familia e incluso su esposa, Bonnie XO, comenzaron a notar las señales: las noches sin dormir, el cansancio creciente, los momentos en el escenario en los que parecía distante, no desconectado de la música, sino de sí mismo. Algo no estaba bien. Luego llegó el momento que sacudió a su círculo íntimo, una emergencia médica privada, apenas horas antes de una gran aparición. Según personas cercanas, Jelly Roll se desplomó en su camerino momentos antes de salir a saludar a una audiencia abarrotada. En un segundo la sala estaba en silencio y al siguiente, en caos. Llamaron a los paramédicos. Su presión arterial se había disparado. Estaba pálido, temblando y con dificultad para respirar. Al principio, a los fans se les dijo que era agotamiento, que el ritmo de la gira lo había alcanzado, pero quienes estaban dentro sabían algo mejor. Esto no era solo cansancio, era una señal de advertencia. Su cuerpo estaba gritando lo que su mente había sido demasiado orgullosa para decir en voz alta.
Se estaba quemando. Los médicos le aconsejaron descanso inmediato, una pausa total en las giras y una revisión profunda de su salud general. Pero Jelly Roll, siempre un luchador, se resistió. Había fechas programadas, fans esperando, compromisos de los que sentía que no podía alejarse. Cancelar conciertos se sentía como romper promesas. Jelly Roll siempre ha intentado no fallarle a los suyos, pero a puertas cerradas, años de desgaste físico, presión emocional y batallas con la salud mental lo estaban alcanzando. Los fans comenzaron a notar señales de alerta, ausencias junto a Bonnie, un silencio repentino en redes sociales y entrevistas pospuestas. Luego, durante una transmisión en vivo tranquila a altas horas de la noche, Jelly Roll admitió la verdad, no estaba bien. Habló abiertamente sobre la ansiedad, los ataques de pánico y la caída en hábitos poco saludables como comer por emociones, aislarse y exigirse hasta que su cuerpo colapsaba. Pronto, los médicos confirmaron el peligro: presión arterial alta, estrés crónico y señales de advertencia de sobrecarga cardíaca lo ponían en grave riesgo si no hacía cambios. Frente a la elección de bajar el ritmo o arriesgarlo todo, Jelly Roll se retiró de algunos conciertos y comenzó a reconstruirse, física, emocional y espiritualmente. Volvió a la terapia, trabajó con un entrenador y se abrió con Bonnie y su familia sobre miedos que había enterrado durante años. No se trataba de recuperarse rápido, sino de elegir vivir. Mientras los fans se unían para apoyarlo, Bonnie recordó a todos que la verdadera fortaleza significa saber cuándo pausar y sanar. La historia de Jelly Roll ahora se siente diferente, no la del desvalido luchando por llegar arriba, sino la de un hombre que elige la claridad y la vida por encima del agotamiento. Su futuro sigue siendo incierto, pero una cosa está clara: su historia no ha terminado. Más allá de la música, el legado de Jelly Roll es profundo. Ha usado su plataforma para apoyar a quienes luchan contra la adicción, el encarcelamiento y los problemas de salud mental. Donó $250,000 para construir un estudio de música en el mismo centro de detención juvenil de Nashville donde alguna vez estuvo recluido, dando a jóvenes internos una segunda oportunidad. A través de la defensa de causas, la caridad y su podcast con Bonnie, ha creado una comunidad donde la sanación y la redención son posibles. El camino de Jelly Roll nunca ha sido pulido, ha sido crudo, marcado por cicatrices y real. Y ahora, mientras enfrenta uno de sus capítulos más difíciles, su historia sirve como recordatorio de que incluso las voces más fuertes necesitan descanso, y que incluso los héroes necesitan sanar. Dale like a este video, suscríbete y activa el botón de notificaciones mientras observamos, esperamos y apoyamos el próximo capítulo.